La mansión estaba impregnada del aroma empalagoso del perfume de Chloe Montgomery, tan intenso que me revolvía el estómago. La escalera de mármol italiano estaba helada. Yo yacía desplomada al pie del último escalón, con la piel de las rodillas desgarrada y la sangre que brotaba lentamente tiñendo de rojo mi ropa cómoda de estar en casa. Apenas 10 segundos antes, Chloe había estado de pie 3 escalones más arriba, luciendo una sonrisa provocadora. Entonces, como una muñeca de trapo sin vida, se lanzó hacia atrás y cayó pesadamente justo delante de mí. Casi al mismo tiempo, las enormes puertas principales de la mansión se abrieron de golpe. William Vance irrumpió en el vestíbulo, trayendo consigo el aire gélido de Austin. Sus zapatos Oxford italianos hechos a medida golpeaban furiosamente el suelo de madera. Sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas. Me apartó de un empujón mientras yo permanecía allí, aturdida, y enseguida tomó entre sus brazos a la mujer que lloraba mientras se sujetaba el tobillo. Ni siquiera me dedicó una mirada. Me trató como si fuera basura bloqueando su camino. William, por favor, no culpes a Lily. Fue mi propia torpeza. El rostro de Chloe estaba pálido. Gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. Sus delicados dedos se aferraban al borde de la camisa de William mientras todo su cuerpo temblaba. Probablemente está molesta porque anoche me llevaste a mí a la gala en lugar de llevarla a ella. No me duele. Por favor, no discutas con ella. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Era una mentira tan patética que bastaría con revisar las cámaras de seguridad del salón para desmontarla por completo. Pero yo sabía que William jamás lo haría. En aquella casa, las lágrimas de Chloe eran la única prueba irrefutable que necesitaba. Y, efectivamente, William levantó la cabeza de golpe. Aquellos ojos que alguna vez me habían susurrado incontables palabras dulces ahora estaban llenos únicamente de desprecio y de una intención asesina imposible de ocultar. Con cuidado, entregó a Chloe a la ama de llaves que estaba detrás de él y comenzó a caminar hacia mí paso a paso. Lily, ¿acaso no te advertí? Chloe tiene una salud delicada. Más te vale guardar esa asquerosa envidia. Su voz era tan fría como una cuchilla forjada en hielo. Me apoyé en el suelo congelado e intenté ponerme de pie, haciendo un último esfuerzo por defenderme. Yo no la empujé. Ella se lanzó sola. La bofetada me golpeó con una fuerza devastadora. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos y el sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Mi cabeza se giró violentamente y mi visión se oscureció. ¿Todavía te atreves a mentir? William me observaba desde arriba como si contemplara un insecto repugnante. Chloe ni siquiera sería capaz de pisar una hormiga. ¿De verdad crees que usaría su propio cuerpo para incriminar a una ama de casa inútil y acabada como tú? Lily, te tienes en demasiada estima. Hizo una pausa antes de continuar. Si no fuera porque pasaste los últimos 3 años atendiendo a mi madre sin quejarte, ¿crees que habrías estado siquiera calificada para convertirte en la señora Vance? Giré lentamente la cabeza y observé al hombre al que había amado durante 3 años enteros. El hombre por el que había renunciado absolutamente a todo. Y en ese preciso instante, algo que llevaba años intentando sostener dentro de mi corazón emitió un sonido nítido y desgarrador al romperse. Durante 3 años le cociné cada comida. Por su carrera, bebí en su lugar durante interminables cenas corporativas hasta desarrollar úlceras estomacales. Soporté miradas de desprecio e insultos constantes solo para complacer a su madre arrogante. Pensé que si era lo suficientemente obediente y paciente, algún día lograría derretir aquel corazón de piedra. ¡Qué ridícula había sido! Absolutamente ridícula. Brock. William ya ni siquiera me miró. Simplemente pronunció el nombre de su jefe de seguridad con una frialdad aterradora. 2 enormes guardaespaldas vestidos de negro avanzaron inmediatamente. Chloe cayó desde el 3er escalón y se lesionó el tobillo. Ya conocen mis reglas. Su voz no contenía el más mínimo rastro de calidez. Lily, como parece que no puedes controlar tus manos, voy a enseñarte cómo funcionan las cosas en la familia Vance.
Antes de que pudiera reaccionar, uno de los guardaespaldas me propinó una brutal patada en las costillas. Un golpe sordo y nauseabundo resonó por toda la estancia. Al principio ni siquiera sentí dolor. Solo un entumecimiento asfixiante que se extendió instantáneamente por todo mi cuerpo. La patada me lanzó por los aires. Me estrellé contra una valiosa mesa de centro de caoba. Un decantador de cristal baccarat se hizo añicos al caer al suelo y varios fragmentos se clavaron profundamente en mi brazo. Luego llegó la segunda patada. Después la tercera. Escuché claramente el sonido de mis propios huesos rompiéndose. El dolor más insoportable me golpeó finalmente como una ola gigantesca. La oscuridad invadía mi visión por momentos y el sudor frío empapó mi ropa al instante. Me encogí sobre el suelo. Cada respiración desgarraba mis pulmones. Un sabor metálico ascendió por mi garganta. Abrí la boca y expulsé sangre fresca mezclada con tejido interno, que salpicó de manera impactante la impecable alfombra blanca. William permanecía a un lado observándolo todo con el rostro inexpresivo. En sus ojos brillaba incluso una oscura satisfacción. Chloe, refugiada entre los brazos de la ama de llaves, lucía una sonrisa victoriosa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los guardaespaldas finalmente se detuvieran. Yo estaba tendida en un charco de sangre, sin fuerza siquiera para mover un dedo. William se acercó. Sacó una chequera del bolsillo interior de su chaqueta, escribió una serie de cifras y luego me arrojó el cheque a la cara exactamente igual que alguien arrojaría una moneda a un mendigo. El borde del papel rozó los cortes de mi mejilla y provocó un dolor punzante. $1.000.000 por cada hueso roto. Su voz sonó como una sentencia de muerte. Fueron 8 patadas. Eso significa 8 costillas rotas. Este cheque de 5 millones compra tu silencio absoluto. Toma el dinero y olvida lo ocurrido hoy. Sus ojos se endurecieron. Si llega a filtrarse un solo rumor a la prensa, acabaré contigo. El cheque resbaló por mi rostro, manchado con mi sangre, y cayó al suelo. Miré aquella interminable fila de ceros mientras mi visión se volvía borrosa. 5 millones. Mi dignidad. Mi juventud. Todos los sacrificios de los últimos 3 años. Al final, todo había sido valorado en $5 millones y pisoteado bajo sus pies. No lloré. Ni siquiera se me enrojecieron los ojos. Cuando el dolor y la desesperación alcanzan su límite absoluto, son sustituidos por una claridad aterradora. William. Reuní las últimas fuerzas que quedaban en mi cuerpo para obligar a salir una voz ronca y quebrada. Desperdicié 3 años de mi vida jugando a la familia con un perro rabioso. Las cejas de William se fruncieron violentamente. Era evidente que no esperaba que, incluso en esas condiciones, me atreviera a responderle. Soltó una risa fría. Maldita obstinada. Sáquenla de aquí. No permitan que ensucie la vista de Chloe. Me arrojaron fuera de la mansión como si fuera una bolsa de basura. Afuera llovía a cántaros. El agua helada golpeaba mis heridas provocando oleadas de dolor insoportable. Permanecí tendida en el barro observando las cálidas luces de la mansión y la silueta de William alejándose con un brazo rodeando los hombros de Chloe. Una sonrisa escalofriante apareció lentamente en mis labios. Bien. Muy bien, William. Las reglas que me enseñaste hoy. Las he aprendido todas. No sé cuánto tiempo permanecí allí tirada hasta que logré reunir las pocas fuerzas que me quedaban para detener un automóvil que pasaba y que era conducido por un buen samaritano. Me llevó al hospital privado más apartado de Austin, Texas. El aire de la sala de emergencias olía intensamente a desinfectante. El joven médico de urgencias temblaba mientras observaba mis radiografías. 8 costillas fracturadas. 3 de ellas están gravemente desplazadas. Están a milímetros de perforar los pulmones. Incluso existe un alto riesgo de ruptura del bazo. ¿La atropelló un camión? ¿Dónde está su familia? Necesitamos autorización inmediata para operar. Me apoyé contra el borde del frío equipo médico mientras médicos y enfermeras corrían a mi alrededor intentando atenderme. La anestesia todavía no había hecho efecto. Cada respiración se sentía como una hoja dentada atravesándome el pecho. Pero ni siquiera me inmuté.
No tengo familia. Mi voz estaba tan quieta como el agua estancada. Firmaré mis propios documentos. Realicen una fijación localizada y denme analgésicos de inmediato. Tengo prisa. El médico me observó como si estuviera loca. Pero bajo mi mirada vacía e inquebrantable terminó cediendo. En el momento en que el corsé de fibra quedó firmemente ajustado alrededor de mi pecho, cerré los ojos. Fragmentos de recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente. Hace 3 años, la familia Vance estaba al borde de la quiebra debido a una enorme crisis de liquidez. William había envejecido de la noche a la mañana por el estrés. Fue la primera y única vez que desobedecí a mi padre. Me arrodillé bajo una lluvia torrencial durante 24 horas frente a la mansión Sterling de Nueva York, símbolo máximo del poder absoluto. Permanecí allí hasta que mi frente sangró y mis rodillas perdieron toda sensibilidad. Todo para conseguir el capital inicial que sacara a la familia Vance del abismo. Había ocultado mi verdadera identidad. Yo era Victoria Sterling, la única heredera del gigantesco grupo Sterling. La familia que controlaba el orden clandestino y las industrias más poderosas de todo Estados Unidos. Me casé con él utilizando la identidad falsa de una sencilla joven trabajadora llamada Lily. Y llevé conmigo los fondos que salvaron a su familia. Creí que así protegería el orgullo de un hombre y recibiría amor verdadero a cambio. Al final, protegí a una serpiente venenosa que terminó mordiéndome. Después del procedimiento rechacé la recomendación de permanecer hospitalizada. Apoyada contra la cama, utilicé la mano que no tenía conectada al suero para sacar del bolsillo un teléfono negro sin marca y altamente encriptado. No había encendido aquel teléfono en 3 años. En el instante en que presioné el botón de encendido, el tenue resplandor de la pantalla iluminó mi rostro fantasmal y pálido. El sonido de conexión resonó con una intensidad inusual en la silenciosa habitación del hospital. Marqué el único número que aparecía en la lista de contactos. El teléfono ni siquiera llegó a completar el primer tono cuando respondieron. Señorita Victoria. Al otro lado de la línea, una voz anciana pero llena de autoridad habló con una emoción imposible de ocultar. Incluso pude escuchar el sonido de un vaso cayendo al suelo en medio de la conmoción. Señor Harrison. Observé el cielo completamente negro a través de la ventana. Mi voz era suave como una pluma, pero contenía suficiente peso como para poner de cabeza a todo el estado de Texas. Venga a recogerme. Ya terminé de jugar. Sí, señorita Victoria. Este viejo servidor hará los preparativos de inmediato. Denos 10 minutos. Hizo una pausa. No. 5 minutos. En menos de 30 minutos, todo el espacio aéreo privado de la familia Sterling estará despejado exclusivamente para su vuelo. La voz del señor Harrison ya estaba cargada de lágrimas. Colgué el teléfono. Después tomé el cheque manchado con mi sangre por valor de $5 millones, lo rompí en pedazos diminutos y lo arrojé a la papelera. William Vance. Pensabas que yo era una enredadera miserable aferrada a la familia Vance. Pensabas que podías comprar mi vida con $5 millones. Pero el juego apenas acababa de comenzar. A partir de este momento, ya no soy la dócil ama de casa Lily, el saco de boxeo de todos. Soy Victoria Sterling. La única heredera de la familia Sterling de Nueva York. La parca viviente ante la que incluso tus mayores patrocinadores financieros deben inclinar la cabeza. A la mañana siguiente, el cielo sobre Austin amaneció despejado y el sol brillaba con intensidad cegadora. Dentro de la mansión Vance, William estaba sentado en la mesa del desayuno, cortando elegantemente unos huevos fritos. Chloe estaba sentada a su lado, sirviéndole leche con una sonrisa coqueta. ¿Esa loca no volvió anoche? William preguntó sin siquiera levantar la cabeza. El viejo mayordomo permanecía de pie a un costado. Su rostro estaba completamente blanco. Todo su cuerpo temblaba. Incluso le castañeteaban los dientes. Señor Vance, la señora, quiero decir, Lily. ¿Qué pasa con ella? ¿Se murió ahí afuera? William soltó una sonrisa de desprecio. Mejor si murió. Así me ahorro verla. Recojan todas sus cosas y tírenlas. No quiero que Chloe las vea y se altere. Pero,
señor. El mayordomo tragó saliva con dificultad. El sudor frío le corría por la frente y goteaba sobre la alfombra. Las pertenencias de Lily han desaparecido por completo. William levantó la vista. ¿Qué? No solo su ropa y sus joyas. También desaparecieron su cepillo de dientes, sus toallas y hasta todos los registros de seguridad donde aparecía. Todo fue borrado completamente. El mayordomo respiró con dificultad. Es como si nunca hubiera existido en esta casa. William dejó de cortar los huevos. Su expresión se endureció. ¿Qué tonterías estás diciendo? Las grabaciones de seguridad fueron eliminadas. Una simple ama de casa que ni siquiera sabe usar una aplicación para pedir transporte no podría hacer algo así. Es verdad, señor Vance. El mayordomo cayó de rodillas con estrépito. Su voz sonaba deformada por el terror. Y esta mañana, a las 5 en punto, el puesto de seguridad informó que 12 Rolls-Royce Phantom blindados, completamente negros y con placas diplomáticas de Nueva York, atravesaron las barreras de la urbanización y se estacionaron frente a nuestra casa. William se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Decenas de hombres vestidos de negro descendieron de los vehículos. En menos de 3 minutos vaciaron cada rastro relacionado con Lily. El mayordomo tembló aún más. Con semejante despliegue, ni siquiera las agencias federales se atreverían a detener esa caravana. El cuchillo y el tenedor escaparon de las manos de William y chocaron contra el plato de porcelana. Placas diplomáticas de Nueva York. Rolls-Royce Phantom blindados. Ese nivel de poder estaba muy por encima de lo que los nuevos ricos tecnológicos de Austin podían siquiera imaginar. Era una demostración reservada únicamente para los conglomerados que dominaban la cima absoluta de la cadena alimenticia. Organizaciones con conexiones profundas en las más altas esferas del poder. ¿Te has vuelto senil? William se puso de pie bruscamente. Su rostro se oscureció de forma aterradora. Sin embargo, por un instante, una chispa de pánico cruzó sus ojos. ¿Cómo podría Lily, una huérfana pobre, estar relacionada con gente tan poderosa de Nueva York? Le juro que no me equivoqué. El mayordomo golpeó la frente contra el suelo. El hombre que los lideraba. Solo he visto su rostro en informes financieros ultraconfidenciales de Wall Street. William permaneció mirando fijamente la escalera vacía. Por primera vez, la sensación de superioridad absoluta que siempre había sentido al pisotear a Lily se agrietó. Y por esa grieta comenzó a filtrarse un miedo inexplicable. Mientras tanto, a más de 1000 millas de distancia, en la ciudad de Nueva York, el aire transportaba la brisa salada del Atlántico mezclada con el aroma de la madera de agar envejecida. Yo me encontraba recostada dentro de una inmensa bañera con control de temperatura que ocupaba una planta entera de la mansión Sterling. El agua tibia, enriquecida con los mejores aceites esenciales relajantes del mundo, cubría mi cuerpo hasta la barbilla. Cada nervio tenso comenzaba a relajarse. La humillación. La miseria. Y la existencia patética que pertenecía a Lily. Todo se desvanecía lentamente junto con las ondas del agua. Las puertas del baño se abrieron suavemente. Un hombre mayor de cabello plateado entró apoyándose en un bastón de ébano hecho a medida. Su presencia era tan firme e imponente como una montaña. Era Arthur Sterling, el hombre que dirigía un imperio comercial global. Y también mi padre. Se detuvo junto a la bañera. Cuando vio los horribles hematomas morados y negros que aún cubrían mi espalda y mis costillas incluso después de haber sido tratada por el mejor equipo médico del mundo, sus ojos se enrojecieron al instante. Las venas de la mano con la que sujetaba el bastón se marcaron violentamente. Mi hija. Su voz tembló. Mi preciosa niña. A la que jamás fui capaz de alzarle la voz. Respiró profundamente. Y todo esto por culpa de una basura. Arthur Sterling golpeó con fuerza el bastón contra el suelo. El mármol tembló. Un estruendo estremecedor resonó por toda la estancia. Ese único sonido bastaría para hacer temblar a gran parte del mundo clandestino de Nueva York. Me puse de pie lentamente dentro de la bañera. Las empleadas que estaban a ambos lados cubrieron mis hombros con una bata de seda mediante movimientos tan suaves como plumas. Me giré hacia mi padre. Y sonreí. Era una sonrisa hermosa.
pero fría. Completamente vacía de calidez. Papá, lamento que tengas que verme así. Observé nuevamente la ciudad. Considera estos 3 años como una matrícula muy costosa por una lección de vida. Caminé hasta los ventanales de piso a techo. Desde allí contemplé la inmensa selva de acero y cristal que se extendía bajo mis pies. Mi voz sonó tan tranquila como si hablara del clima. Pero ya pagué la lección. Mis ojos se volvieron afilados. Ahora es momento de cobrar los intereses. Giré la cabeza hacia el señor Harrison. Señor Harrison, ¿cuál es el punto más vulnerable de la empresa de William en Texas? El anciano inclinó la cabeza respetuosamente. Señorita Victoria, el principal respaldo financiero detrás de los proyectos centrales del Grupo Vance es la división de capital de riesgo de nuestra propia corporación Sterling. Hizo una pausa incómoda. Eso existe porque usted ordenó que lo apoyáramos en secreto en el pasado. Excelente. Acomodé el cuello de mi bata de seda. Desde este mismo instante, congelen todo el flujo de efectivo destinado a la familia Vance. Mi voz retumbó con autoridad absoluta. Quiero que el Grupo Vance se convierta en un callejón sin salida en 7 días. Mis ojos brillaron con frialdad. Y quiero que William Vance termine arrastrándose de rodillas para suplicarme. Los vientos económicos de Austin cambiaron de dirección de forma brutal en apenas 48 horas. Al principio, William no tomó en serio el terror del mayordomo. En su arrogante mentalidad de nuevo rico, Lily no era más que una ama de casa insignificante que ni siquiera sabía distinguir las marcas de lujo y cuya única habilidad consistía en preparar sopa. Rolls-Royce blindados. Placas diplomáticas de Nueva York. Todo aquello le parecía absurdo. Estaba convencido de que aquella mujer había utilizado los $5 millones para contratar actores baratos y montar un espectáculo con el fin de asustarlo. 5 millones eran suficientes para que una persona como ella desperdiciara el dinero durante bastante tiempo. William permanecía sentado en su oficina ejecutiva, con vistas panorámicas al horizonte de Austin. Con una sonrisa burlona arrojó un expediente sobre su escritorio. Chloe descansaba en uno de sus costosos sofás de cuero mientras hojeaba el último catálogo de artículos de lujo. De vez en cuando soltaba pequeños suspiros de admiración. Pero la sonrisa de William no duró mucho. A las 10 de la mañana, el teléfono interno de la oficina presidencial comenzó a sonar frenéticamente. Parecía una campana anunciando una ejecución. Su asistente ejecutivo irrumpió sin siquiera llamar a la puerta. Su cabello perfectamente peinado estaba completamente desordenado. Y su rostro parecía el de un cadáver. Señor Vance. Ha ocurrido algo terrible. Se nos viene el mundo encima. Su voz se quebró por el pánico. El megaproyecto Silicon Hills en los suburbios del este, el préstamo puente de $5.000 millones que debía ingresar a nuestras cuentas esta mañana a las 10 ha sido congelado. William saltó de la silla. La taza de café cayó al suelo y el líquido oscuro se derramó por todas partes. ¿Qué acabas de decir? Ese capital había sido aprobado por la División de Capital de Riesgo de la Corporación Sterling. Los contratos estaban firmados. Los impuestos pagados. ¿Cómo puede congelarse? No solo se congeló. El asistente tragó saliva. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Hace unos minutos, la corporación Sterling emitió un comunicado oficial desde su sede global. Respiró profundamente. Anunciaron la retirada indefinida de todas las inversiones relacionadas con el Grupo Vance. La sangre abandonó el rostro de William. Y además emitieron una orden global de congelación financiera contra el Grupo Vance en todo el sistema económico. Una orden de congelación. En el mundo corporativo, aquello equivalía a una sentencia de muerte. No significaba solamente que la corporación Sterling se negaba a hacer negocios contigo. Significaba que todos los bancos, fondos de inversión y proveedores que dependían de los Sterling o deseaban congraciarse con ellos cortarían relaciones inmediatamente. Como si estuvieran evitando una plaga. Eso es imposible. William agarró el teléfono de su escritorio y marcó frenéticamente el número del director regional de Sterling. Tono. Lo sentimos.
El número al que llama no está disponible temporalmente. Volvió a intentarlo. La misma respuesta. El sudor frío empapó instantáneamente su traje italiano confeccionado a medida. El imperio empresarial del que se sentía tan orgulloso. La corporación multimillonaria que creía haber construido únicamente gracias a su genialidad. Había quedado al descubierto. Y apenas habían pasado 10 minutos desde que perdió el soporte invisible que la familia Sterling llevaba años proporcionándole. William, ¿qué ocurre? Chloe dejó la revista y se acercó caminando sobre sus tacones. Intentó sujetarse de su brazo. Solo es un inversionista, ¿verdad? Podemos conseguir otro. Sonrió. Además, ayer prometiste llevarme a Nueva York para comprar aquel collar de diamantes rosas de edición limitada. Mi tobillo todavía me duele. Necesito distraerme. Aléjate de mí. William apartó violentamente su brazo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como los de una bestia salvaje acorralada. ¿Cómo iba a importarle un collar de diamantes rosas en ese momento? Si no conseguía ese dinero salvavidas de los Sterling, las acciones del grupo Vance tocarían fondo antes del amanecer. Y al día siguiente, los acreedores convertirían aquella misma oficina en ruinas. Preparen el jet. Contacten inmediatamente con el aeropuerto. Voy a Nueva York. William rugió desesperadamente, aferrándose a su última esperanza. Debo reunirme personalmente con la máxima autoridad de la corporación Sterling. Chloe tropezó hacia atrás por el empujón. Un destello de resentimiento venenoso cruzó su mirada, aunque rápidamente lo sustituyó por una expresión lastimera. William, déjame ir contigo. Conozco a varias socialites de la ciudad. Tal vez pueda ayudarte. William estaba tan consumido por el pánico que ni siquiera tuvo energía para discutir. La arrastró consigo y abordaron un vuelo nocturno hacia Nueva York. Nueva York. La ciudad definitiva. Un lugar donde el aire parecía impregnado permanentemente de dinero, poder y deseo. Junto a Central Park, en la última planta de un edificio ultralujoso, se encontraba el Apex Club, un exclusivo restaurante de 3 estrellas Michelin al que solo se podía acceder por invitación. Las lámparas de cristal proyectaban reflejos deslumbrantes. Una sola cena allí podía equivaler al salario de 10 años de una persona promedio. Yo llevaba un vestido negro de terciopelo, elegante y minimalista, confeccionado a medida por un legendario diseñador francés. Estaba sentada tranquilamente en un sofá del área VIP con la mejor vista de todo el restaurante. Mis costillas aún no se habían recuperado por completo. Cada vez que respiraba demasiado profundo, una punzada sorda me recordaba lo ocurrido aquella noche de lluvia. Sin embargo, mi expresión era tan serena como una estatua de jade. El señor Harrison permanecía medio paso detrás de mí en actitud respetuosa. Más lejos, 4 hombres vestidos de negro permanecían inmóviles como estatuas de piedra. Sus trajes no tenían logotipos visibles. Pero cada uno de sus movimientos transmitía una profesionalidad letal y aterradora. Eran hombres que habían visto sangre de verdad. Señorita Victoria, tal como ordenó, el flujo de efectivo de la familia Vance ha sido completamente cortado. Hace media hora, 7 grandes bancos iniciaron procedimientos de cobro de deuda. El señor Harrison habló en voz baja. Tomé la delicada taza de té Earl Grey que tenía delante y aparté suavemente el vapor con un soplido. Ni siquiera levanté la vista. ¿Solo 7? Mi tono era indiferente. Se están moviendo demasiado despacio. Tomé un pequeño sorbo. Dígales que si para la medianoche queda siquiera un centavo de liquidez en las cuentas de los Vance, los presidentes de esos bancos no necesitan presentarse a trabajar mañana. Sí, señorita. En ese momento, una conmoción se produjo en la entrada del restaurante. Señora, lo siento muchísimo. Este es un establecimiento privado. Sin reserva ni membresía no pueden entrar. La voz educada pero firme del gerente general resonó por el vestíbulo. Abre los ojos y mira quién soy. La voz de William sonó estridente y desagradable dentro de aquel ambiente refinado. Soy el director ejecutivo del Grupo Vance de Texas. Tengo dinero de sobra. Quiero la mejor mesa ahora mismo.
Para intentar cruzarse con algún ejecutivo de Sterling, William había gastado una fortuna sobornando a un gerente de bajo nivel. Aún así, seguía bloqueado en el vestíbulo. Chloe se aferraba a su brazo mientras lanzaba miradas de desprecio al personal. Entonces su mirada atravesó los paneles decorativos del salón. Y me encontró. Primero se quedó inmóvil. Como si no pudiera creer que la ama de casa insignificante que había pisoteado y cuyos huesos habían sido destrozados estuviera sentada en un lugar al que ella solo podía aspirar a entrar. Pero un segundo después, cuando vio mi vestido de terciopelo de lujo y los cubiertos de oro macizo sobre la mesa, la envidia y la malicia deformaron su rostro. «William, mira quién está ahí». Chloe tiró violentamente de su brazo y señaló en mi dirección. «Es Lily. Esa descarada. Te lo dije. Tomó tus $5 millones y escapó. Vino hasta Nueva York para hacerse pasar por heredera rica y gastarse tu dinero rodeada de hombres». William siguió la dirección de su dedo. Cuando vio claramente mi rostro, la sorpresa fue reemplazada inmediatamente por una furia descomunal. En su mente, él estaba al borde de la ruina. Mientras tanto, la mujer que había expulsado de su vida disfrutaba de un lujo al que ni siquiera él podía acceder. Para un hombre como él, aquello era una humillación insoportable. Empujó al gerente y avanzó directamente hacia mí. Chloe lo siguió con entusiasmo. Sus tacones resonaban rápidamente sobre el suelo. Su rostro reflejaba la emoción cruel de alguien que estaba a punto de destruir a otra persona. «Lily, maldita sinvergüenza». Chloe se adelantó. Su voz aguda resonó por todo el restaurante. «Te llevaste el dinero de William y ahora vienes aquí a fingir que perteneces a la alta sociedad. ¿Por qué no te miras en un espejo? ¿De verdad crees que mereces estar aquí?» Levantó la mano. «Lárgate ahora mismo». Acostumbrada a comportarse como una tirana en Texas, intentó abofetearme. En aquel instante, ni siquiera parpadeé. Simplemente sostuve mi taza de té y soplé suavemente la superficie. Entonces ocurrió. Un destello negro cruzó el espacio como un rayo. Era el guardaespaldas situado a mi izquierda. Sin realizar movimientos innecesarios, sujetó la muñeca de Chloe con una sola mano, como una prensa de acero, y la retorció brutalmente hacia abajo. ¡Crack! El sonido del hueso rompiéndose resonó con claridad. ¡Ah! Chloe lanzó un grito desgarrador. Su rostro se deformó instantáneamente por el dolor. Pero aquello no había terminado. Sin la menor emoción en el rostro, el guardaespaldas la sujetó por el cabello y la arrastró hasta una mesa cercana. Sobre ella hervía un exclusivo caldo de wagyu preparado frente a los clientes. El líquido burbujeaba violentamente. El vapor abrasador ascendía sin descanso. Sin mostrar la menor compasión, el guardaespaldas empujó el rostro de Chloe hacia la superficie hirviendo, deteniéndolo a menos de unos centímetros. El vapor escaldó inmediatamente su piel. Su cara se puso roja al instante. Chloe comenzó a debatirse frenéticamente. Parecía que el alma estaba a punto de abandonarla. «William, sálvame», gritó aterrorizada. Mi cara va a quedar destruida». Lloraba desesperadamente. «Deténganse. Están locos. ¿Saben quién soy?» Los ojos de William parecían a punto de salirse de las órbitas. Rugió y trató de correr hacia ella. Pero apenas logró dar un paso. El segundo guardaespaldas le propinó una patada devastadora detrás de las rodillas. ¡Bum! William cayó de rodillas contra el suelo de mármol. El impacto fue tan brutal que sintió como si las rótulas se hubieran hecho pedazos. Una enorme mano se cerró sobre la nuca de William y lo inmovilizó contra el suelo. No podía moverse ni un centímetro. Todo ocurrió demasiado rápido. En menos de 3 segundos, aquellas 2 personas arrogantes terminaron aplastadas contra el piso. Los demás clientes ni siquiera se alteraron. Los miembros de la élite neoyorquina apenas lanzaron una mirada indiferente antes de continuar cenando. En los niveles más altos de aquella sociedad, los tontos que ofendían a verdaderos titanes terminaban así todos los días. Finalmente dejé mi taza sobre la mesa. El delicado sonido de la porcelana resonó con claridad. Me puse de pie lentamente.
y observé a William desde arriba. El hombre por quien había sacrificado 3 años de mi vida. Ahora tenía el rostro rojo por la humillación y la rabia. Parecía un payaso patético. William. Mi voz no era fuerte, pero contenía un frío capaz de congelar la sangre. ¿Olvidaste que esto no es Texas? Lo observé sin emoción. Aquí se juega con mis reglas. ¿Qué demonios eres? William rugió mientras intentaba levantar la cabeza. Lily, ¿crees que contratar a unos matones te vuelve intocable? Su voz temblaba. Estás gastando mi dinero. ¿Piensas que no puedo llamar a la policía de Nueva York ahora mismo y hacer que te arresten? No pude evitar reír. Una risa cargada de lástima y burla. ¿Tu dinero? Di un paso hacia él. La tela negra de mi vestido rozó su mejilla empapada de sudor. ¿De verdad te queda dinero? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Tu préstamo puente de $5.000 millones ya fue aprobado? Las pupilas de William se contrajeron violentamente. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Algo se rompió dentro de su mente. ¿Cómo? Sus labios temblaban. ¿Cómo sabes lo de los 5.000 millones? Su voz era aterradora. Fuiste tú. Retrocedió. Tú hiciste esto. Sacudió la cabeza. No. Es imposible. Solo eres una huérfana. ¿Cómo podrías influir en la corporación Sterling? No respondí. En lugar de eso, miré a Chloe. Seguía inmovilizada sobre el caldo hirviendo. El terror era tan intenso que se había orinado encima. En Texas abusabas de tu poder para hacerla sonreír. Mis ojos se volvieron fríos. Me rompiste 8 costillas. Me incorporé completamente. Y los observé como si ya estuvieran muertos. En Nueva York no necesito abusar de mi poder. Una sonrisa helada apareció en mis labios. Porque yo soy el poder. Levanté una mano. Los guardaespaldas los arrastraron hacia la salida como si fueran basura. Señor Harrison. Volví a sentarme tranquilamente. Ordene que limpien este suelo con desinfectante. Apesta. Mi tono era tan indiferente como si acabara de aplastar 2 moscas. William fue expulsado del Apex Club por el personal de seguridad. Afuera llovía torrencialmente. El agua helada empapó su costoso traje. Chloe sujetaba su muñeca rota mientras lloraba desconsoladamente. Durante todo el trayecto de regreso al hotel, el teléfono de William no dejó de sonar. Y con cada llamada, su rostro se volvía más pálido. Señor Vance, el proyecto Silicon Hills ha sido detenido. Los contratistas están bloqueando los accesos. Señor Vance, el Servicio de Impuestos acaba de registrar la sede central. Están auditando los últimos 3 años fiscales. Señor Vance, la Junta Directiva votó de forma unánime para retirarle el cargo. También planean emprender acciones legales contra usted. Cada llamada confirmaba una única verdad. La familia Vance estaba acabada. Aquel imperio multimillonario que parecía intocable había sido pulverizado en cuestión de horas por una fuerza aterradora e imparable. Desesperado, William se aferró a cualquier posibilidad de esperanza. Se negaba a creer que Lily fuera la responsable. Prefería pensar que ella simplemente era la protegida de algún poderoso ejecutivo Sterling y que lo había convencido para actuar. Mientras pudiera reunirse con el verdadero líder de la familia Sterling. Mientras pudiera arrodillarse y suplicar. Todavía debía existir una salida. A la mañana siguiente, la lluvia seguía cayendo con fuerza. En el distrito financiero, las 2 gigantescas torres negras de la sede mundial de Sterling se elevaban atravesando las nubes. La plaza principal estaba custodiada por personal de seguridad fuertemente armado. Los guardias estaban desplegados hombro con hombro, formando una fortaleza impenetrable. William permaneció bajo la lluvia helada durante 3 horas completas. Intentó abrirse paso por la fuerza, pero los agentes de seguridad lo repelieron con porras eléctricas una y otra vez, hasta dejarlo tirado junto a la acera como una rata ahogada. Estaba cubierto de barro. Su peinado impecable se había convertido en mechones pegados a la frente. Sus ojos estaban vacíos. Ya no parecía el joven magnate tecnológico de Austin.
De repente, una rápida cadena de órdenes resonó a través de los radios de seguridad. Todos los guardias de la entrada principal se cuadraron al instante. Formaron dos largas filas. Sus expresiones se volvieron solemnes. Más de una docena de Rolls-Royce Phantom blindados, negros como la noche y con placas diplomáticas, atravesaron la lluvia como fantasmas y se detuvieron perfectamente frente al edificio. Las puertas se abrieron. Decenas de altos ejecutivos de Sterling, personas con las que William habría tenido que esperar 6 meses para conseguir una reunión de apenas 5 minutos, corrieron hacia la lluvia sin paraguas. Se alinearon a ambos lados de los vehículos. Y se inclinaron profundamente. «Bienvenida, señora presidenta». El grito ensordecedor atravesó la tormenta. William se sobresaltó violentamente desde su rincón. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos quedaron clavados en el Rolls-Royce principal. Primero apareció un pie calzado con unos exclusivos tacones de diseñador. Después surgió aquel rostro. El rostro que conocía mejor que el suyo propio. Pero ahora era frío como el hielo. Era Lily. No. Era Victoria Sterling. Vestía un poderoso traje negro de alta costura cubierto por un abrigo de cachemira pura. Su mirada era absoluta. Transmitía el aura de una soberana capaz de decidir sobre la vida y la muerte. Incluso las leyendas de Wall Street evitaban respirar demasiado fuerte en su presencia. El cerebro de William dejó de funcionar. Una sensación de absurdo y terror nunca antes experimentada se enroscó alrededor de su corazón como una serpiente gigante. «Imposible». Sacudió la cabeza frenéticamente. «Esto es imposible». Se puso de pie tambaleándose desde el barro. Parecía un lunático. Rompió el cordón de seguridad y avanzó hasta quedar a pocos metros de Victoria. «Lily, ¿qué clase de trucos utilizaste?» Su voz se quebró. ¿Te acostaste con el anciano que dirige el Imperio Sterling para vengarte de mí? ¿Caíste tan bajo como para convertirte en su amante? William gritó con todas sus fuerzas. Intentaba refugiarse en la explicación más cruel posible para ocultar que su mundo entero acababa de derrumbarse. Al escuchar aquellas palabras, los ejecutivos Sterling palidecieron. Miraron a William como si observaran a un hombre muerto. Los guardaespaldas reaccionaron de inmediato. Lo derribaron brutalmente sobre el pavimento. Una rodilla se hundió en su espalda. William perdió toda capacidad de resistirse. Victoria se detuvo. Un enorme paraguas negro se abrió instantáneamente sobre su cabeza. La lluvia dejó de tocarla. Inclinó ligeramente la cabeza. Y bajó la mirada hacia William, que se retorcía a sus pies como un gusano. No había ira en sus ojos. Ni odio. Ni resentimiento. Solo una indiferencia tan profunda que resultaba desesperante. La misma mirada que alguien dedicaría a una mota de polvo. William. Su voz era tranquila. Pero cada palabra atravesó sus nervios como una aguja. Realmente eres más estúpido de lo que imaginaba. Victoria levantó una mano. El señor Harrison le entregó inmediatamente una carpeta gruesa. ¿De verdad crees que todo el mundo necesita mover la cola y vender su alma para conseguir recursos, igual que tú? Abrió la carpeta. Y la arrojó directamente contra su rostro embarrado. Como si estuviera tirando basura. Abre bien los ojos y mira. Los documentos se dispersaron por el suelo. La lluvia empapó las hojas. Esa corporación Sterling a la que intentaste agradar durante años. Victoria sonrió con frialdad. Ese respaldo inalcanzable que tanto adorabas. Hizo una breve pausa. Lamento informarte que lleva mi apellido. Su voz se volvió aún más fría. Yo poseo el 100% de ella. Las hojas quedaron esparcidas alrededor de William. A través de la lluvia logró distinguir los sellos corporativos de color rojo. Y en la casilla donde figuraba el beneficiario final aparecían claramente 3 palabras. Victoria Sterling. El mundo explotó dentro de su cabeza. Era como si un rayo hubiera impactado directamente sobre él. La sangre abandonó su rostro. Sus oídos zumbaban violentamente. La mujer a la que había humillado durante 3 años. La esposa a la que había maltratado física y emocionalmente.
La mujer por la que ordenó romper 8 costillas para complacer a una amante interesada. Era la verdadera dueña de todo. La autoridad suprema detrás de su imperio empresarial. El dios al que llevaba años intentando alcanzar sin éxito. ¿Quién? ¿Quién eres realmente? Sus dientes castañeteaban. El terror era tan extremo que apenas podía formar frases completas. Victoria lo observó desde arriba. Sus ojos reflejaban una crueldad absoluta. Mi nombre es Victoria Sterling. Su voz fue firme. Soy la idiota que alguna vez estuvo tan ciega como para creer que basura como tú merecía un corazón sincero. Dio un paso adelante. Pero ya desperté. Lo miró fijamente. Te gusta hablar de reglas, ¿verdad? Una sonrisa helada apareció en sus labios. Pues en el mundo del capital. Su voz cayó como una sentencia. Yo soy las reglas. Victoria dejó de prestarle atención. Se dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras. Compren toda su deuda. Su voz resonó por el enorme vestíbulo. Nadie podía cuestionarla. Quiero que siga vivo. Continuó caminando. Quiero que despierte cada mañana viviendo dentro del miedo que diseñé para él. Se detuvo un instante. Háganlo lentamente. Y añadió sin emoción. No permitan que muera demasiado rápido. Los guardias arrojaron a William a la cuneta como si fuera un montón de basura. Tendido en el suelo, observó la inmensa torre negra que representaba el poder absoluto. Y lanzó un aullido animal cargado de desesperación. Los días siguientes marcaron el verdadero comienzo del infierno. William quedó atrapado en Nueva York. La familia Sterling no restringió su libertad física. Tampoco confiscó su documentación. Pero ninguna aerolínea se atrevía a venderle un boleto. Ningún hotel se atrevía a alojarlo. Él y Chloe, con la muñeca todavía rota, terminaron refugiándose en el motel más deteriorado y maloliente de una oscura zona del Bronx. Sin embargo, lo que acabó destruyéndolo no fue el entorno. Fue la tortura psicológica. Cada mañana. Sin excepción. A las 6 en punto. Alguien golpeaba la vieja puerta de madera podrida del motel. Un mensajero vestido de negro entregaba un sobre negro de lujo. Sin expresión alguna. Dentro solo había una cosa. Una radiografía. La radiografía de las 8 costillas rotas de Lily. En aquella imagen en blanco y negro, los huesos fracturados y desplazados parecían cuchillas afiladas clavándose directamente en la mente de William. El primer día rompió la radiografía en pedazos mientras gritaba insultos como un loco. Al tercer día, sus manos ya temblaban al verla. Al quinto día, cuando escuchaba los golpes en la puerta, corría a esconderse en una esquina como una rata aterrorizada. Se tapaba los oídos. Y gritaba de horror. Ni siquiera tenía valor para abrir. La diferencia absoluta de poder. La certeza de saber que alguien podía aplastarlo como a un insecto en cualquier momento. Y que aún así prefería jugar con él como un gato juega con un ratón. Todo aquello terminó destruyendo las últimas defensas psicológicas que le quedaban. Chloe, que sufría junto a él aquella caída, también perdió la paciencia. Cuando comprendió que William estaba completamente arruinado y ya no tenía ninguna utilidad, se quitó definitivamente la máscara. William, pedazo de inútil. Gritó dentro de la pequeña habitación húmeda. ¿No decías que ibas a recuperarte? Me estoy muriendo de hambre contigo. Devuélveme mi juventud. Utilizando la mano sana, comenzó a arañarle el rostro con furia. Los ojos de William se volvieron completamente rojos. La sujetó por el cuello. Y la estampó contra la pared cubierta de moho. Si no fuera por ti. Rugió entre dientes. Maldita manipuladora. Su respiración era agitada. Si no hubieras estado jugando constantemente con tus mentiras, si no hubieras incriminado a Victoria, ¿crees que yo estaría así? Apretó con más fuerza. Tú me arruinaste. Su voz se quebró. Arruinaste a toda la familia Vance. Los dos terminaron revolcándose por el suelo lleno de basura. Como perros rabiosos. Mordiéndose mutuamente. Arrancando las heridas más profundas del otro. Mostrando lo peor de la naturaleza humana.
Exactamente lo que yo quería. Quitarles toda su riqueza, toda su posición, y obligarlos a despedazarse mutuamente en el barro más profundo para sobrevivir. En la suite presidencial del Plaza Hotel, yo observaba las grabaciones que el señor Harrison había puesto a mi disposición. Miré a aquellas dos personas. Los mismos que en Austin se comportaban como reyes. Ahora peleaban como ratas de alcantarilla. Y mi expresión no cambió ni un poco. Señorita Victoria. El señor Harrison habló respetuosamente. Esta es apenas la segunda fase. Lo sé. Tomé una copa de vino y la giré suavemente. El líquido rojo oscuro danzó dentro del cristal. Para destruir a un hombre. Mis ojos permanecieron fijos en la pantalla. Primero hay que destruir su corazón. Dejé la copa sobre la mesa. Liberen la grabación. El señor Harrison comprendió inmediatamente. Quiero que vea qué clase de criatura era realmente el supuesto amor por el que sacrificó todo. Tomé un sorbo. El vino dejó un sabor dulce y amargo en mi boca. William. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. ¿Crees que esto es desesperación? Miré nuevamente la pantalla. No. Mi voz sonó suave. La función apenas está comenzando. La habitación del motel en el Bronx rara vez recibía luz solar. El aire olía a humedad, moho y alcantarilla. William permanecía tumbado sobre un colchón manchado de grasa. Parecía un cadáver. Su rostro estaba cubierto por los arañazos que Chloe le había dejado. Chloe ya había huido. La tarde anterior descubrió que William ni siquiera podía pagar una porción de pizza. Sin pensarlo dos veces, le robó el único objeto valioso que aún conservaba. Su reloj mecánico. Y escapó de aquella habitación como si huyera de una epidemia. El hambre, el dolor y la desesperación hacían que la conciencia de William entrara y saliera de la realidad. Entonces, un sonido agudo rompió el silencio. Un teléfono negro había aparecido misteriosamente bajo la puerta. La pantalla emitía un resplandor azul inquietante. William se arrastró hasta él como un muerto viviente. Lo tomó con manos temblorosas. No había pantalla de bloqueo. Solo un archivo de audio. Pulsó reproducir. Oh, señor Henderson. La voz de Chloe sonó inmediatamente. Coqueta. Seductora. Empalagosa. De fondo se escuchaba música fuerte y la risa vulgar de un hombre. Las pupilas de William se dilataron. Su respiración se detuvo. Por favor, no mencione a William Vance. Chloe soltó una risita. Ahora es un mendigo miserable. Peor que un perro. ¿Cómo podría compararse con usted? Una carcajada masculina resonó. ¿Así que realmente te tiraste por las escaleras para incriminar a su esposa? El hombre se burló. Eres una pequeña cazafortunas despiadada. Chloe soltó otra risa. Ay, señor Henderson, qué malo es usted. Su voz rebosaba orgullo. Todo fue porque esa vieja inútil de Lily se negaba a abandonar el puesto de señora Vance. Hizo una pausa. Me pellizqué un par de veces para dejar marcas. Luego me dejé caer hacia atrás. La risa de Chloe se volvió aún más cruel. Y William, ese idiota, quedó tan desesperado por defenderme que ordenó a sus guardaespaldas romperle 8 costillas. No tienes idea. La voz de Chloe rebosaba diversión. El sonido de sus huesos rompiéndose me puso la piel de gallina. Soltó una carcajada. Pero William es tan fácil de manipular. Derramé 2 lágrimas y me lanzó todo su dinero encima. Hizo una pausa. Es una lástima que ahora esté arruinado. No pienso mendigar por las calles junto a él. Su tono se volvió aún más meloso. A partir de ahora dependo completamente de usted, señor Henderson. Una carcajada masculina resonó al otro lado. Ja, ja, ja. Ese chico Vance actuaba como si fuera dueño del mundo en Texas, pero no es más que un idiota monumental manejado por una mujer como una marioneta. La grabación terminó abruptamente. El silencio que quedó detrás fue aún más cruel. El eco de aquellas palabras pareció repetirse una y otra vez dentro de la habitación. Ah.
William se agarró violentamente la garganta. Se inclinó sobre el borde de la cama y comenzó a vomitar. Pero su estómago estaba vacío. Solo expulsó bilis amarga. El asco. La rabia. La humillación. Todo giraba dentro de él como una cuchilla oxidada serrándole los órganos. Todo era mentira. Todo. La chica pura e inocente que había tratado como un tesoro. La delicada luz de luna por la que destruyó su matrimonio. La mujer por la que sacrificó todo. No era más que una oportunista barata que se había burlado de él desde el principio. Y por esa rata. Había expulsado de su vida a la mujer que se arrodilló bajo la lluvia para salvarlo. A la mujer que soportó en silencio todos sus abusos. A la mujer que en realidad era la dueña del imperio financiero más poderoso del mundo. William cayó de rodillas entre la basura. Se agarró el cabello con ambas manos. Y lanzó un aullido desgarrador. Golpeó la cabeza contra la pared. La piel de su frente se abrió. La sangre descendió por su rostro. Entró en su boca. Sabía a hierro y sal. Toda su visión del mundo. Toda la dignidad que aún conservaba. Aquella última mentira que se repetía para sobrevivir. Al menos tenía amor verdadero. Al menos lo hice para proteger a alguien débil. Todo quedó destruido. Destrozado sin piedad. Había perdido. Y había perdido de una forma absoluta. No solo era un mendigo en términos económicos. También era un completo payaso en el plano emocional. Un hombre ridiculizado por todos. Después de la desesperación absoluta llegó algo peor. La locura. William se puso de pie tambaleándose. Se limpió el rostro ensangrentado con las manos. Sus ojos ya no contenían arrogancia. Solo quedaba un deseo rojo y enfermizo de arrastrar a alguien con él hacia el abismo. ¿Crees que ganaste, Victoria? Gritó al aire vacío. La saliva volaba de su boca. ¿Crees que el dinero te permite cubrir el cielo entero? Su voz se volvió histérica. Esto es Nueva York. Aquí no solo existe el capital. También existen las reglas de quienes compran vidas con dinero. Se dejó caer sobre el suelo. Y comenzó a buscar frenéticamente dentro de una abertura escondida en el colchón. Sus dedos temblaban. Finalmente sacó un documento arrugado. Era una orden bancaria al portador emitida por un banco suizo. Su último fondo secreto en el extranjero. 10 millones de dólares. Aquello debía haber sido su última esperanza. Su boleto de escape. Su oportunidad para reconstruir su vida. Pero la razón había sido consumida por completo por las llamas de la venganza. Ya no quería reconstruirse. Solo quería ver a Victoria Sterling caer. Quería verla arrastrada por el barro. Pisoteada. Humillada. 2 noches después. En plena madrugada. En un viejo astillero abandonado de Red Oak, Brooklyn. El aire olía a aceite de motor. A agua salada en descomposición. Y a metal oxidado. Las olas del Atlántico golpeaban violentamente los contenedores corroídos. La tormenta castigaba el lugar sin descanso. Una furgoneta Mercedes negra, escoltada por una docena de motocicletas rugientes, atravesó el astillero como un fantasma. Las puertas se abrieron. Hombres armados con machetes y barras de acero rodearon el vehículo. 2 matones enormes me sacaron a la fuerza. Mis manos estaban atadas a la espalda con una cuerda gruesa. Mi costoso abrigo negro estaba cubierto de barro. La lluvia había pegado el cabello a mi rostro. Parecía desaliñada. Vulnerable. Pero cualquiera que se atreviera a mirar directamente mis ojos descubriría algo inquietante. No había miedo. Ni una sola gota. Solo una diversión fría y burlona. Como si estuviera observando una obra de teatro. Muévete más rápido. Uno de los matones me empujó brutalmente. Intentó patearme detrás de la rodilla para obligarme a arrodillarme. Justo antes de que su bota me tocara. Giré la cabeza. Y lo miré. Solo eso. Una mirada. Fría. Afilada. Como 2 cuchillas de hielo. El hombre se estremeció. Retrocedió instintivamente. Su nuez se movió nerviosamente.
Y no volvió a decir una sola palabra. Atravesé los charcos de barro caminando con absoluta calma. Entré en el centro del almacén iluminado por enormes reflectores. Allí estaba William, sentado sobre un viejo barril oxidado. Jugaba con una pistola Browning brillante. Estaba demacrado. Las cuencas de sus ojos se habían hundido. Una barba descuidada cubría su mandíbula. Sus ojos estaban llenos de locura. Parecía un demonio escapado del infierno. Cuando me vio aparecer, se puso de pie de un salto. Y comenzó a reír. Una risa enfermiza. Tan intensa que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ja, ja, ja. Extendió los brazos. Victoria Sterling. La todopoderosa presidenta de la corporación Sterling. La locura brillaba en su mirada. ¿No creías que podías cubrir el cielo entero? Agitó la pistola. ¿No creías que podías arruinarme con una sola palabra? Avanzó hacia mí. Y presionó el cañón contra mi frente. El metal estaba helado. Mírate. Sonrió. Ahora pareces una perra con correa. Lo observé en silencio. La lluvia resbalaba por mis pestañas. Una sonrisa burlona apareció en mis labios. William. Mi voz fue tranquila. Utilizaste tus últimos $10 millones para contratar un servicio de secuestro de tan baja categoría. Negué lentamente con la cabeza. Realmente me decepcionas. La risa de William desapareció. Su rostro se volvió rojo por la vergüenza. Había sido descubierto. De nuevo. Apretó el cañón contra mi frente. Todavía te haces la fuerte. Rugió. ¿Crees que tu gente puede encontrarte aquí? Su respiración era agitada. Escúchame bien. Has ofendido a alguien a quien jamás debiste provocar. Sonrió. ¿Piensas que tener dinero te vuelve intocable en Nueva York? Sus ojos brillaban de emoción. Las reglas del inframundo son algo que una princesa consentida como tú jamás comprenderá. Cada vez estaba más exaltado. Como si ya pudiera verme suplicando. Gasté $10 millones para contratar al verdadero rey del mundo subterráneo de esta ciudad. Su sonrisa se volvió salvaje. Vincent Falconet. Abrió los brazos. Tiene 3000 hombres armados. Se inclinó hacia mí. Hasta el jefe de la policía evita cruzarse con él. William parecía embriagado por su propia fantasía. Victoria. Tu dinero no vale nada delante de los fusiles de Vincent. Ah, ¿sí? Incliné ligeramente la cabeza para evitar la saliva que salía de su boca. Mi tono seguía siendo tranquilo. Como si hablara de una cena. Entonces más vale que reces para que el Dios que invocaste tenga huesos resistentes. William se enfureció. Levantó la mano. Parecía dispuesto a golpearme. Como hacía en Texas. Entonces. Una voz atronadora resonó desde las puertas de hierro del almacén. ¡Alto! Inmediatamente después. El sonido sincronizado de cientos de botas militares comenzó a dominar el rugido de las olas. Más de 100 hombres enormes irrumpieron en el almacén. Vestían chalecos tácticos negros. Muchos tenían tatuajes visibles. Todos portaban rifles de asalto. Avanzaron como una marea. Empujaron a los matones armados hacia los extremos del recinto. Aquellos hombres desprendían el auténtico olor de la pólvora y la sangre. Su sola presencia era aplastante. Los delincuentes que momentos antes se creían poderosos ni siquiera se atrevían a respirar. La multitud se abrió. Como el mar ante una fuerza superior. Entonces apareció él. Un hombre robusto de mediana edad. Vestía un traje italiano impecable. Masticaba un grueso puro. Estaba rodeado de lugartenientes. Una enorme cicatriz descendía desde la comisura de su ojo hasta la mandíbula. Cada vez que movía la boca, la cicatriz parecía un ciempiés vivo. Era Vincent Falconet, el supuesto rey del inframundo de Nueva York. Al verlo aparecer, William sonrió. Corrió hacia él como un perro que encuentra a su amo. Ni siquiera le importó el barro. Se inclinó profundamente. Y le ofreció la pistola con ambas manos. Jefe Vincent. Su voz rebosaba emoción. Por fin llegó.
Señaló hacia mí. Es ella. Su rostro se retorció de odio. Si hoy se deshace de esta mujer, todo lo que me queda en cuentas offshore será suyo. Respiró agitadamente. Incluso me convertiré en su perro. Su sonrisa era enfermiza. Lavaré dinero para usted. Haré lo que sea. Vincent ni siquiera lo miró. Expulsó una nube de humo. Y se limpió una oreja con el dedo. ¿Qué ruido haces? Su tono fue perezoso. Yo acepto dinero. Yo resuelvo problemas. Miró alrededor. ¿Dónde está el objetivo? Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. Veamos qué princesa ciega se atrevió a tocar a alguien bajo mi protección. Su mirada pasó por encima del hombro de William. Y aterrizó sobre mí. En el instante exacto en que nuestros ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. La expresión arrogante de Vincent desapareció. Por completo. El puro coiba cayó de su boca. Se hundió en un charco. La brasa se apagó. La cicatriz de su rostro comenzó a temblar. Sus músculos faciales se contrajeron de forma incontrolable. Su color desapareció. En menos de un segundo estaba blanco como un cadáver. El sudor brotó de su frente. Empapó su traje. Jefe Vincent. William seguía sin entender nada. ¿Qué ocurre? Señaló hacia mí. Ordene a sus hombres que maten a esta. Que maten a tu madre. El rugido de Vincent hizo temblar el almacén. Todos quedaron paralizados. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Entonces ocurrió algo aún más increíble. Las piernas de Vincent cedieron. Y cayó de rodillas. Directamente sobre el barro lleno de piedras. No fue una reverencia. No fue un gesto simbólico. Fue una humillación total. Las piedras crujieron bajo sus rodillas. El supuesto rey del inframundo temblaba. Ese señorita. Su lengua parecía no responder. La voz le fallaba. Comenzó a arrastrarse por el barro. Como un perro. Avanzó varios metros de rodillas. Hasta detenerse frente a mis botas. Y sin la menor vacilación. Golpeó la frente contra una placa de acero oxidada. ¡Van! La sangre salpicó inmediatamente el agua del charco. Su voz tembló. Señorita Victoria. Volvió a golpear la cabeza. Estoy ciego. Otro golpe. Merezco morir 10.000 veces. Otro golpe más. No sabía que era usted, señorita. Su cuerpo entero temblaba. Y el terror que reflejaban sus ojos era mucho más aterrador que cualquier arma presente en aquel almacén. Vincent comenzó a suplicar de manera casi histérica. Mientras permanecía arrodillado, se abofeteaba con violencia una y otra vez. El sonido seco de cada golpe resonaba por todo el inmenso almacén. No se estaba conteniendo. Utilizaba toda su fuerza. En apenas unos segundos, las comisuras de sus labios comenzaron a sangrar. Señorita Victoria. Su voz temblaba. Si hubiera sabido que este idiota intentaba secuestrarla, aunque me dieran 10.000 vidas jamás habría aceptado ese trabajo. Otra bofetada. Por favor, perdóneme. Otra. Tenga misericordia. Silencio. Solo se escuchaba la lluvia torrencial golpeando el techo de metal. Los más de 100 hombres armados que Vincent había llevado observaban la escena con incredulidad. Su jefe. El hombre que dominaba el inframundo neoyorquino. Arrastrándose como un perro ante una mujer atada. Todos palidecieron. No sabían exactamente quién era yo. Pero sus instintos les decían algo con absoluta claridad. Aquella noche habían pisado una mina que ni siquiera el diablo se atrevería a tocar. ¡Clang! Un sonido metálico se propagó por el almacén. Uno tras otro. Más de 100 fusiles cayeron al suelo. Después, como fichas de dominó, más de 100 hombres se arrodillaron detrás de Vincent. Nadie se atrevió a levantar la cabeza. William estaba completamente destruido. Seguía apuntándome con el dedo. Sus ojos parecían querer salir de las órbitas. Su mandíbula colgaba abierta. De su garganta solo salían sonidos incomprensibles. Su cerebro era incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo.
Vincent Falconet. El hombre capaz de sacudir el inframundo de Nueva York con una sola orden. Su carta definitiva. El arma que debía aplastarme. ¿Por qué? ¿Por qué estaba arrastrándose ante la mujer a la que él había obligado a lavar su ropa? Permanecí inmóvil. Ignoré por completo a Vincent. Simplemente bajé la vista hacia el barro que tenía a mis pies. Como si estuviera observando basura. Desátenme. Solo pronuncié 2 palabras. Para Vincent fue como recibir un indulto real. Se puso en pie de un salto. Ni siquiera se atrevió a utilizar una navaja. Comenzó a arrancar desesperadamente las cuerdas con sus propias manos. Tiró con tanta fuerza que sus uñas se rompieron. La sangre se mezcló con el barro y manchó mi abrigo. Cuando recuperé la libertad, froté lentamente las marcas rojizas de mis muñecas. En ese momento, el rugido de varios motores atravesó la tormenta. Detrás de mí aparecieron los verdaderos hombres de la familia Sterling. La élite. Hombres vestidos con trajes negros y guantes blancos. Personas que rara vez mostraban armas. Porque no las necesitaban. Con una sola orden podían decidir el destino de organizaciones enteras. Rodearon silenciosamente todo el astillero. El señor Harrison avanzó bajo un enorme paraguas negro. Se detuvo a mi lado. Y me protegió de la lluvia. Después sacó una toalla impecablemente limpia y caliente. Me la entregó con ambas manos. Limpié lentamente el barro y la sangre de mis dedos. Luego arrojé la toalla sobre el rostro de Vincent. Vincent. Lo observé desde arriba. Tus brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios. El hombre comenzó a temblar. Y aún así te atreviste a aceptar un contrato contra Victoria Sterling. Mi voz fue fría. Parece que el cielo del inframundo neoyorquino necesita un cambio de paisaje. Vincent se desplomó sobre el barro. Sabía perfectamente lo que significaban aquellas palabras. El imperio que había construido durante media vida desaparecería después de aquella noche. Y aún así no se atrevió a protestar. Solo siguió golpeando la cabeza contra el suelo. Gracias por perdonarme la vida, señorita Victoria. Otro golpe. Gracias por no matarme. Ya no le presté atención. Giré sobre mis talones. Y avancé hacia William. Cada paso de mis tacones resonaba sobre el hormigón. Para William. Aquellos sonidos eran las campanadas de la muerte. Me detuve frente a él. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Como si estuviera sufriendo una convulsión. Finalmente comprendió la magnitud de su error. Siempre creyó que Lily era una simple mujer sin importancia. Después pensó que era la protegida de algún ejecutivo poderoso. Jamás imaginó que aquella mujer fuera la verdadera soberana de todo aquello. Una persona ante la que incluso el rey del inframundo se arrodillaba. Hace un momento dijiste. Me incliné ligeramente hacia él. Mi voz era suave. Pero la presión que transmitía resultaba asfixiante. Que las reglas del inframundo eran algo que yo jamás podría comprender. Las piernas de William cedieron. Cayó de rodillas. La pistola Browning resbaló de sus manos y cayó al barro. Ni siquiera tuvo valor para recogerla. Lily. Su voz estaba completamente deformada. Intentó agarrar el borde de mi abrigo. Forzó una sonrisa miserable. Peor que el llanto. Me equivoqué. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad me equivoqué. Tragó saliva. Por nuestros 3 años de matrimonio. Por favor, perdóname. Se arrastró un poco más. Nunca volveré a desafiarte. Su voz se volvió frenética. Fue Chloe. Esa mujer me engañó. Comenzó a justificarse desesperadamente. La codicia me cegó. Perdóname. Bajó la cabeza. Trabajaré hasta morir para compensarte. No terminó la frase. Mi mano se movió. La bofetada impactó directamente contra su rostro. Utilicé toda mi fuerza. William salió despedido. Rodó varias veces por el suelo. Escupió sangre. Y varios dientes. No vuelvas a pronunciar mi nombre con esa boca asquerosa. Saqué los restos del cheque de $5 millones.
Aún conservaban manchas de sangre de aquella noche. William. Mi mirada era gélida. ¿De verdad crees que arrodillarte y mover la cola hace desaparecer todo lo que hiciste? Caminé hacia él. Y hundí el tacón de mi zapato sobre la mano con la que intentaba incorporarse. William lanzó un grito desgarrador. Giré lentamente el tacón, observando cómo su rostro se deformaba por el dolor. No sentía la menor compasión. Te di oportunidades. Mi voz era tranquila. Cuando ordenaste que me rompieran 8 costillas. Otro giro. Cuando me lanzaste $5 millones a la cara. Otro. Cuando me pisoteaste por una mujer que solo te utilizaba. Lo observé fijamente. No te destruí inmediatamente. Me incliné. Y lo agarré del cabello, obligándolo a levantar la cabeza. Incluso acepté venir a este almacén. Sonreí. Solo para ver tu expresión cuando cayeras directamente del cielo al infierno. Señalé hacia Vincent. El supuesto rey del inframundo seguía golpeando la cabeza contra el suelo. Tu última carta. Mi voz destilaba desprecio. El techo de tu mundo. El hombre que creías capaz de quitarme la vida. Una sonrisa burlona apareció en mis labios. Ahora mismo está dispuesto a arrodillarse para limpiar el barro de mis zapatos. Lo solté. William cayó nuevamente al charco. Como un montón de desperdicios. Señor Harrison. Me puse de pie. Tomé otro pañuelo limpio. Y limpié mis dedos. Ocúpense de esta basura. Mi tono era indiferente. Le gusta romper huesos, ¿verdad? Miré a William. Entonces asegúrense de que recuerde para siempre lo que significa el dolor. Después envíenlo al mejor hospital ortopédico de Texas. Mis ojos no mostraban emoción alguna. Quiero que pase el resto de su vida postrado en una cama. Hice una pausa. Despierto. Con tiempo suficiente para pensar en todo lo que destruyó. Sí, señorita Victoria. El señor Harrison inclinó la cabeza. Me di media vuelta. Y caminé hacia el Rolls Royce. A mi espalda resonaban los gritos desesperados de William. Pero ya no significaban nada para mí. Ni siquiera una pequeña ondulación en mi corazón. La habitación del hospital carecía por completo de luz natural. Una lámpara quirúrgica extremadamente brillante colgaba del techo. Su resplandor blanco iluminaba cada rincón. El aire estaba saturado de desinfectante. Y de ese olor particular que acompaña a quienes pasan demasiado tiempo entre la vida y la muerte. El sonido constante de los monitores rompía el silencio. Bip, bip, bip. William abrió los ojos. Todo estaba oscuro. Y luego la luz lo golpeó. No había lámparas de cristal. No había camas de lujo. Ni sirvientes esperando órdenes. Intentó levantar una mano. Quiso cubrirse los ojos. Quiso llamar a alguien. Pero en cuanto su cerebro envió la orden, llegó el dolor. Un dolor imposible de describir. Como si miles de cuchillas oxidadas recorrieran lentamente cada uno de sus huesos. Incluso el movimiento más pequeño provocaba una nueva oleada de sufrimiento. William intentó gritar. Abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Solo un silbido ahogado. Un tubo médico descendía por su garganta. Ni siquiera podía hablar. La desesperación lo golpeó de lleno. Cada respiración tiraba de sus costillas. Y el dolor lo hacía estremecerse. Cuando logró enfocar la vista, miró hacia abajo. Y deseó no haberlo hecho. Sus brazos y piernas estaban completamente inmovilizados. Sujetos por enormes estructuras médicas. Varillas de titanio. Soportes metálicos. Dispositivos de fijación. Todo mantenía su cuerpo rígidamente inmóvil. Parecía una marioneta destrozada que alguien había intentado reconstruir pieza por pieza. Su corazón se hundió. Y entonces una voz sonó desde algún lugar de la habitación. Una voz tranquila. Conocida. Por fin despertaste. Hubo una breve pausa. Debo admitir que tu capacidad para sobrevivir supera incluso mis expectativas. Una voz completamente desprovista de emoción humana resonó desde el lado derecho de la cama.
William giró dolorosamente los ojos. Cada movimiento le resultaba insoportable. Junto a la cama había un médico vestido con una impecable bata blanca y gafas de montura dorada. Sostenía un grueso expediente médico. En sus ojos no existía la menor compasión. Observaba a William del mismo modo que un científico observaría una repugnante criatura de alcantarilla bajo un microscopio. No desperdicie energías intentando moverse. El médico ajustó sus gafas. Y comenzó a leer con un tono tan frío como una sentencia. 37 fracturas con minutas distribuidas por todo el cuerpo. Pasó una página. Sus piernas y sus rótulas fueron destruidas de manera repetida y extremadamente precisa. Levantó la vista. Jamás volverá a caminar. Otra página. Los tendones de su brazo derecho fueron completamente seccionados. Su voz permaneció impasible. Los 5 dedos sufrieron daños irreversibles por aplastamiento. El médico cerró parcialmente la carpeta. Nunca volverá a tener la fuerza necesaria para sostener ni siquiera un tenedor de plástico. William sintió que el aire desaparecía. Pero aquello no había terminado. Por supuesto, la medicina moderna puede mantenerlo con vida a pesar de esas lesiones. El médico levantó el bolígrafo. Y señaló la zona central de la columna vertebral. Lo verdaderamente grave está aquí. William sintió un escalofrío. La cuarta y quinta vértebras lumbares sufrieron un traumatismo devastador. La voz del médico permanecía plana. La médula espinal fue completamente seccionada. Guardó silencio unos segundos. Y luego añadió. En términos sencillos, desde el cuello hacia abajo usted es un cadáver. William dejó de respirar. Logramos salvarle la vida. La mirada del médico se endureció. Pero durante el resto de su existencia, aparte de los ojos y del cerebro que registra el dolor, no podrá controlar ni un solo músculo de su cuerpo. La habitación pareció encogerse. Permanecerá acostado en esta cama para siempre. Comerá mediante sondas. Orinará mediante catéteres. Y ni siquiera podrá apartar una mosca si se posa sobre su nariz. Aquellas palabras explotaron dentro de la mente de William. Como una bomba nuclear. Destruyeron el último fragmento de esperanza que aún conservaba. Intentó negar con la cabeza. Intentó rebelarse. Intentó convencerse de que todo aquello era una pesadilla. Imposible. Él era la estrella empresarial de Austin. El dueño de un imperio multimillonario. Apenas tenía poco más de 30 años. No podía terminar convertido en una persona completamente dependiente. No podía. Intentó hablar. Intentó suplicar. ¿Qué? Dinero. La voz apenas salió. Era un sonido ronco y quebrado. Tengo dinero. Intentó respirar. Cúrenme. No podía aceptarlo. Si viajaba a los mejores laboratorios experimentales de Europa. Si gastaba miles de millones. Si contrataba a los mejores médicos del planeta. Tenía que existir una solución. El médico soltó una risa seca. Y cerró el expediente de golpe. El sonido resonó como una campana fúnebre. Señor Vance. Sus ojos eran oscuros. Todavía no comprende a quién decidió ofender. Hizo una pausa. Usted fue ingresado aquí por un caballero llamado Harrison. William reconoció el nombre. El médico continuó. Actuando en representación de su señora, pagó por adelantado 50 años completos de esta suite de cuidados intensivos de máximo nivel. El corazón de William se hundió. Además creó un fondo médico internacional lo suficientemente grande como para comprar el antiguo grupo Vance 10 veces. Cada palabra era una puñalada. Ese caballero nos dejó instrucciones muy claras. El médico leyó directamente de una hoja. Utilicen los medicamentos experimentales más caros del mundo. Utilicen los sistemas de soporte vital más avanzados. No escatimen absolutamente en nada. Pasó otra página. Si un órgano falla, compren otro. Si aparece una complicación, solucionen el problema sin importar el costo. Finalmente levantó la mirada. En resumen, su voz se volvió glacial. Bajo ninguna circunstancia se le permite morir.
William sintió auténtico terror. El médico guardó silencio unos segundos. Luego añadió. Las palabras exactas del señor Harrison fueron las siguientes. Abrió nuevamente el expediente. Y leyó lentamente. Mantengan a esta basura completamente consciente dentro de su cuerpo podrido. William comenzó a temblar. Permitan que experimente cada segundo el sufrimiento de querer vivir y desear morir. La voz del médico no mostró emoción alguna. Esa es la mayor misericordia que la Suprema Señora está dispuesta a conceder al hombre que se atrevió a romperle 8 costillas. Victoria Sterling. Esas 2 palabras atravesaron su alma. La mujer a la que humilló. La mujer a la que expulsó bajo la lluvia. La mujer cuyas costillas intentó valorar en $5 millones. Nunca había querido matarlo. La muerte era demasiado fácil. Había utilizado recursos inimaginables para arrebatarle todo. Su orgullo. Su riqueza. Su libertad. Su cuerpo. Y convertirlo en un cadáver consciente. Mantenido con vida por máquinas. Tenme. Las lágrimas brotaron de los ojos de William. Intentó gritar. Pero solo emitió sonidos ahogados. Por favor. El médico negó con la cabeza. Lo siento. Su voz fue completamente profesional. Aquí no practicamos la eutanasia. Hizo una pausa. Y además, las personas que están afuera jamás permitirían que usted escapara tan fácilmente. Presionó un botón en la pared. Con un sonido mecánico. La puerta blindada se abrió. 5 agentes federales entraron en la habitación. Sus rostros eran severos. Sus movimientos precisos. Rodearon la cama inmediatamente. William Vance. El agente principal levantó una orden judicial. Somos la Unidad Federal de Delitos Financieros. Su voz fue firme. Queda oficialmente arrestado. William sintió que el mundo volvía a derrumbarse. El agente continuó. Está acusado de fraude corporativo a gran escala. Evasión fiscal por más de $1.000 millones. Malversación de fondos públicos. Pasó otra página. Además, las grabaciones obtenidas por la policía de Nueva York demuestran que usted contrató organizaciones criminales para cometer agresión agravada. Privación ilegal de libertad. Y el intento de secuestro armado de Victoria Sterling, presidenta de la corporación Sterling. Los ojos de la gente parecían cuchillas. Debido a su estado físico no será trasladado inmediatamente a una prisión federal. Hizo una breve pausa. Pero permanecerá bajo arresto permanente y vigilancia máxima. Su juicio se celebrará dentro de 3 meses. Miró alrededor de la habitación. Aquí mismo. William sintió que se ahogaba. Pero aún quedaba una última estocada. Escuche atentamente. El agente colocó varios documentos sobre la mesa. Desde el momento en que intentó huir del astillero de Brooklyn, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. Todos sus bienes inmuebles fueron incautados. Todos sus vehículos de lujo fueron confiscados. Todos sus fondos en el extranjero fueron rastreados y embargados. Pasó otra página. Incluso las órdenes bancarias que ocultaba en Suiza fueron localizadas. William cerró los ojos. No quería escuchar más. El grupo Vance se declaró oficialmente en quiebra. La sentencia final llegó. Y todos sus activos fueron adquiridos por la corporación Sterling. El agente guardó los documentos. En este momento usted posee menos dinero que un mendigo. Y arrastra una deuda que no podría pagar ni en 10 vidas. Antes de que William pudiera recuperarse de aquel golpe. Otra silla de ruedas entró en la habitación. Sentada en ella había una anciana de cabello gris. La boca torcida. La mirada perdida. Era su madre. La misma mujer arrogante que había despreciado constantemente a Lily. La noticia de la caída de la familia Vance le provocó un derrame cerebral masivo. Había sobrevivido. Pero quedó gravemente paralizada. También estaba bajo custodia federal. Acusada de colaborar en operaciones de lavado de dinero y fraude financiero. Madre e hijo se miraron. Ninguno podía hablar. Ninguno podía moverse.
Solo compartían la misma desesperación absoluta. Fraude fiscal multimillonario. Secuestro. Ruina económica. Parálisis. La destrucción completa de su identidad. De su cuerpo. Y de su vida. Fue demasiado. Las alarmas cardíacas comenzaron a sonar. Y William cayó en un profundo coma. Mientras la oscuridad lo envolvía. Un recuerdo regresó. La noche de lluvia. 3 años atrás. Una mujer llamada Lily. Arrodillada frente a la mansión Sterling. Cubierta de barro y sangre. Suplicando ayuda para salvar su empresa. Si tan solo hubiera sido menos arrogante. Si tan solo hubiera mostrado un poco de respeto. Un poco de cariño. Un poco de humanidad. Ahora sería uno de los hombres más admirados de Estados Unidos. Pero el destino no concede segundas oportunidades. Durante los siguientes 50 años, William permanecería prisionero en aquella cama. Mientras el veneno del arrepentimiento devoraba lentamente cada rincón de su alma. Mientras tanto, en el Centro Federal de Detención de Brooklyn, bajo la fría iluminación de la sala de visitas, Chloe permanecía sentada como un fantasma. 2 guardias vigilaban cada uno de sus movimientos. Vestía un áspero uniforme naranja de prisión. Su hermoso cabello había desaparecido. Ahora llevaba un corte irregular y casi rapado. El cristal blindado reflejaba la mitad derecha de su rostro. Una enorme cicatriz rojiza y deformada cubría toda la zona. La quemadura provocada por el caldo hirviendo en el Apex Club había dejado daños permanentes. Y una infección posterior empeoró aún más las secuelas. Al otro lado del cristal estaba sentado el principal abogado de la corporación Sterling. Leía un documento sin la menor emoción. Chloe Montgomery. Pasó una página. Está acusada de extorsión continuada. Malversación de fondos. Y complicidad en la agresión agravada contra la señorita Victoria Sterling. Levantó la vista. ¿Todavía confía en aquellos contactos que conoció en las fiestas de Austin? Chloe reaccionó de inmediato. Una luz frenética apareció en sus ojos. Golpeó el cristal con la mano sana. «Señor Henderson», gritó desesperadamente. «Los ejecutivos. Ellos me prometieron protegerme». Su voz se quebró. «Llámelos. Tengo información sobre todos ellos». El abogado soltó una sonrisa llena de desprecio. Sacó varios documentos firmados. Y los colocó contra el cristal. «Despierta». Su voz fue cortante. Frente al poder financiero de la corporación Sterling. Miró a Chloe directamente. «Tu señor Henderson ni siquiera cuenta como una hormiga». Chloe quedó inmóvil. El abogado continuó. «Para salvar sus propias empresas, todos los hombres que aparecían en tu teléfono colaboraron con las autoridades apenas 24 horas después de tu arresto. Cada palabra la hundía más. El señor Henderson proporcionó voluntariamente pruebas contra ti. También entregó grabaciones donde apareces ocultando activos y manipulando a William Vance». El abogado cerró la carpeta. «Fuiste abandonada como un trapo infectado». Chloe comenzó a temblar. «Según las pruebas». Su voz fue definitiva. «Te enfrentas a un mínimo de 15 años en prisión federal». La mujer abrió los ojos. Horrorizada. Y con 30 de los mejores abogados Sterling supervisando el caso. El abogado sonrió fríamente. «No obtendrás ni un solo segundo de reducción de condena». «No». Chloe gritó. La enorme cicatriz de su rostro se tensó. Y comenzó a sangrar ligeramente. Golpeó la cabeza contra el cristal. «Quiero ver a Victoria». Volvió a golpear. «Déjenme verla». Las lágrimas caían sin control. «Me arrodillaré ante ella. Seré su perro. No quiero ir a prisión». Su voz se volvió histérica. «No quiero morir allí con este rostro». El abogado se puso de pie. Su expresión no cambió. «¿Ver a nuestra presidenta?». Negó lentamente. «Tú no eres más que una mota de polvo bajo su zapato». Tomó su portafolios. Escuchar tu nombre una sola vez ya ensuciaría sus oídos. Se dirigió hacia la salida.
Y lanzó una última mirada. Prepárate para una larga carrera fabricando matrículas. Abrió la puerta. Y reza para sobrevivir hasta el día de tu liberación. Se marchó sin volver la vista atrás. Detrás del cristal, Chloe soltó gritos desgarradores. Pero nadie acudió. Los trucos de seducción que tanto orgullo le provocaban. Las manipulaciones. Las mentiras. Todo aquello no valía absolutamente nada frente al peso aplastante del verdadero poder. Al final, Chloe fue reducida a polvo. El tiempo avanzó inexorablemente bajo la limpieza implacable del poder absoluto. Medio mes después. En pleno distrito financiero de Austin. El rascacielos que alguna vez llevó el logotipo del grupo Vance había sido completamente renovado. Donde antes aparecía aquel nombre. Ahora brillaban enormes letras doradas. Corporación Sterling. Sede regional sur de Estados Unidos. Eran las 7 de la mañana. El viento frío atravesaba la plaza. Un anciano de cabello plateado y espalda encorvada temblaba junto a la entrada lateral del edificio. Vestía un traje viejo y desgastado. Era el antiguo mayordomo de la familia Vance. Tras la caída de la familia, aquel hombre, que rondaba los 70 años y no tenía hijos que lo ayudaran, perdió su única fuente de ingresos. Desesperado. Había visto un anuncio para un puesto básico de auxiliar de almacén. Y se presentó antes incluso de que saliera el sol. Oiga, viejo. Un joven guardia de seguridad salió de la garita. Su uniforme nuevo relucía. ¿Qué hace aquí? Lo miró con desprecio. Largo. Agitó la mano. Vaya a pedir limosna debajo de un puente. Señaló el edificio. Esto es la sede de Sterling. No venga a afear la entrada. Empujó bruscamente al anciano. Por poco lo hizo caer. Con manos temblorosas. El viejo sacó un currículum escrito a mano. Joven. Su voz era humilde. No soy un mendigo. Bajó la cabeza. Vengo por el puesto de almacén. Intentó sonreír. Trabajo duro. Solo necesito 2 comidas al día. El guardia soltó una carcajada. ¿Está loco? Lo señaló de arriba a abajo. Aquí hasta los conserjes tienen menos de 45 años. Su expresión se endureció. Si se muere aquí delante, ¿quién cree que tendrá problemas? Se acercó amenazante. Desaparezca. El anciano mordió sus labios resecos. La desesperación apareció en sus ojos. Joven. Murmuró. Por favor. Tenga un poco de consideración. Guardó silencio unos segundos. Y añadió. Yo. Conozco a la directora. El guardia arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Conozco a Lily. El anciano sonrió con nostalgia. Yo trabajé para ella. Durante un segundo. El guardia se quedó inmóvil. Y después estalló en carcajadas. Ja, ja, ja. Se sujetó el estómago. Viejo loco. Lo señaló burlonamente. Parece que la desesperación por encontrar empleo le afectó la cabeza. Sacudió la cabeza. ¿Conoce a la presidenta Sterling? Su sonrisa se volvió cruel. Claro. Y yo soy el presidente de Estados Unidos. Sacó la porra reglamentaria. Fuera de aquí. Justo cuando se disponía a expulsarlo por la fuerza. El sonido de unos frenos estremeció toda la plaza. Screech. 6 Maybachs blindados negros irrumpieron en la zona. Llevaban placas diplomáticas de Nueva York. Ignoraron por completo las señales de prohibido estacionar. Y avanzaron directamente sobre el pavimento de granito. Se detuvieron formando un semicírculo. Bloqueando la entrada principal. Las puertas se abrieron simultáneamente. Decenas de guardaespaldas descendieron de los vehículos. Vestían trajes negros. Gafas oscuras. Y se movían con precisión militar. Un instante después. Los máximos ejecutivos de la sede de Austin salieron corriendo del edificio. Parecían aterrados. El presidente regional llegó hasta el guardia. Y sin decir una palabra. Le propinó una bofetada tan fuerte que lo lanzó varios metros hacia atrás.
Sangre y dientes salieron despedidos. «Imbécil», rugió. «¿Cómo te atreves a bloquear al invitado de honor de la presidenta?» El guardia quedó petrificado. Bajo la mirada de todos, la puerta central del Maybach se abrió. Y apareció el señor Harrison. Vestido con un impecable smoking. Caminó directamente hacia el anciano mayordomo. Y frente a toda la multitud, se inclinó 90 grados. Una reverencia perfecta. «Viejo amigo». Su voz estaba llena de respeto. «Has sufrido demasiado». Las lágrimas aparecieron en los ojos del anciano. El señor Harrison sonrió. «La señorita Victoria ha pensado mucho en usted desde Nueva York». Miró el cielo gris de Texas. «Los vientos aquí son demasiado fríos». Se acercó un paso. «Por eso me envió personalmente a recogerlo». El anciano comenzó a temblar. No podía creer lo que estaba escuchando. «Una residencia de recuperación ya ha sido preparada para usted en los Hamptons», continuó Harrison. «A partir de hoy será vicepresidente honorario de Asuntos Internos de la Corporación Sterling». El anciano abrió la boca, pero no logró hablar. «Dispondrá de un equipo médico privado las 24 horas». La voz de Harrison se volvió más cálida. «Y durante el resto de su vida, nadie volverá a faltarle al respeto». Las lágrimas llenaron inmediatamente los ojos del viejo mayordomo. Sus labios temblaban. Era incapaz de pronunciar una sola frase completa. Mientras tanto, el guardia que lo había insultado estaba tirado en el suelo. Empapado. Paralizado. Había perdido completamente el control de la vejiga. Sabía perfectamente que su carrera había terminado para siempre. A más de 1000 kilómetros de distancia. En Manhattan. En el último piso de las Torres Sterling. Yo observaba la transmisión de seguridad desde los ventanales que iban del suelo al techo. Vestía un traje blanco de alta costura. Mientras veía al señor Harrison acompañar al anciano hasta el vehículo, una suave calidez apareció en mis ojos. En este mundo, es fácil encontrar personas dispuestas a brindar contigo cuando estás en la cima. Pero es extremadamente difícil encontrar a alguien dispuesto a tenderte la mano cuando te encuentras hundida en el barro. Durante mis 3 años en la familia Vance, cuando era tratada como basura, cuando me rompieron las costillas, cuando fui arrojada bajo la lluvia, solo hubo una persona que no me pateó mientras estaba en el suelo. El viejo mayordomo. En lugar de burlarse, lloró por mí detrás de una puerta. Victoria Sterling jamás olvida una deuda de gratitud. Me giré hacia el equipo ejecutivo que esperaba mis órdenes. Todo el capital líquido obtenido tras la adquisición y liquidación del grupo Vance. Mi voz fue firme. Retírenlo. Los ejecutivos tomaron nota inmediatamente. Vamos a crear una fundación benéfica internacional. Caminé hacia la mesa. Su nombre será Proyecto Crisálida. Varias personas levantaron la vista. Reúnan un equipo jurídico gratuito compuesto por los mejores abogados del país. Continué. Construyan refugios protegidos. Quiero utilizar el dinero sucio que William Vance obtuvo durante años para rescatar mujeres víctimas de violencia doméstica y control financiero. Mis ojos se endurecieron. Quiero que cualquier agresor sienta auténtico terror cuando escuche el nombre Proyecto Crisálida. Hice una pausa. Quiero convertirme en su armadura. Y en su respaldo definitivo. La noche cayó sobre Nueva York. La ciudad se transformó en un océano de luces. El Hotel Plaza había sido reservado por completo por la Corporación Sterling. 3 avenidas permanecían bajo control policial. Cientos de guardaespaldas vigilaban cada acceso. Aquella noche, las personas más poderosas del mundo empresarial se habían reunido allí. Magnates, inversores, presidentes corporativos, personas capaces de alterar la economía de países enteros. Todos aguardaban en silencio dentro del inmenso salón principal, porque aquella noche tendría lugar la proclamación de la nueva soberana del Imperio Sterling. La mujer que había reducido a cenizas al antiguo titán empresarial de Texas. Exactamente a las 8 de la noche. Los enormes candelabros de cristal se atenuaron.
Un foco blanco iluminó el extremo de la alfombra roja. Y entonces aparecí. Avancé con paso firme. Serena. Imponente. No llevaba un vestido de gala. Vestía un traje negro de terciopelo confeccionado a medida. En la solapa izquierda brillaba el emblema de la familia Sterling. Una rosa negra y dorada tallada en un diamante extraordinariamente raro. Mi cabello estaba recogido. Mi mandíbula se veía firme. Inquebrantable. La Lily que cocinaba en aquella cocina había muerto para siempre bajo la lluvia. La mujer que caminaba ahora frente a ellos era Victoria Sterling. Avancé hacia el escenario. Cada paso parecía resonar directamente en los corazones de los asistentes. Justo cuando estaba a punto de hablar, un anciano magnate naviero golpeó el suelo con su bastón. Era Richard Collins, uno de los empresarios más veteranos de Wall Street. Victoria. Su tono fue arrogante. Tus métodos son excesivamente crueles. Todo el salón quedó en silencio. Destruir a toda una familia por un conflicto personal rompe las reglas no escritas de los negocios. Sus ojos se estrecharon. Los negocios consisten en hacer aliados, no enemigos. Sonrió. ¿No te preocupa desestabilizar el sistema? Nadie respiró. Todos esperaban mi respuesta. Me detuve. Lo observé desde el escenario. Y sonreí. No sentí rabia. Ni siquiera molestia. Simplemente chasqueé los dedos. Mi asistente se acercó inmediatamente. Y entregó una tableta electrónica a Collins. El anciano la tomó. Su rostro cambió al instante. Durante los últimos 10 minutos, el departamento financiero Sterling había ejecutado una operación bursátil quirúrgica. Las acciones principales de Collins Shipping acababan de desplomarse un 30%. El color desapareció de su rostro. Su mano comenzó a temblar. No logró pronunciar una sola palabra. Tomé el micrófono. ¿Hacer aliados y no enemigos? Mi voz recorrió todo el salón. Esa es la regla de un sistema antiguo construido sobre la sangre de los débiles. Miré a todos los presentes. No estoy aquí para justificarme ante ustedes. Guardé silencio. Estoy aquí para escribir nuevas reglas. Las palabras cayeron como espadas. Muchos están acostumbrados a utilizar el dinero para pisotear la dignidad de otros. Mi mirada se volvió fría. Creen que romper 8 costillas y lanzar $5 millones es una forma aceptable de caridad. El salón permaneció inmóvil. Si los engranajes del capital están manchados con sangre inocente y alimentados por la violencia doméstica. Apoyé ambas manos sobre el atril. Entonces la corporación Sterling no tendrá ningún problema en destruir esos engranajes. Mis ojos recorrieron la sala. Yo escondí mi nombre. Viví en el barro. Y aprendí una lección. La voz se volvió más profunda. No se puede razonar con el diablo. La única forma de enfrentarlo es mostrarle qué aspecto tiene el verdadero infierno. El silencio era absoluto. Por eso, respiré lentamente. Esta noche establezco una nueva regla para el mundo empresarial. Los asistentes permanecían inmóviles. A partir de hoy, la corporación Sterling cerrará permanentemente sus inversiones, recursos y relaciones comerciales a cualquier empresa o individuo que traicione la confianza, que destruya una familia o que participe en violencia doméstica. Levanté la mirada. En mi juego, puedes carecer de dinero. Puedes carecer de contactos. Puedes carecer de influencia. Mi voz resonó como un trueno. Pero debes tener principios. Señalé a la multitud. No me importa quién te respalde. Haré que comprendas perfectamente lo que significa enfrentarte a alguien que juega en una liga completamente distinta. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Y entonces, el salón explotó. Los aplausos retumbaron como un tsunami. Todos los magnates se pusieron de pie, uno tras otro, rindiendo homenaje a la nueva gobernante del imperio Sterling. Los flashes iluminaron el escenario. Yo permanecí inmóvil. En la cima. A través de la tela de mi traje.
Acaricié suavemente la zona donde alguna vez se rompieron mis costillas. Ya no había dolor. Solo fuerza. Una fuerza más dura que el titanio. La rosa negra y dorada que nació en el infierno. Florecía ahora en la cúspide del poder. Y desde ese momento, nadie volvería a romperla. Nadie volvería a detenerla.